Buenos días a toda Iberoamérica, Latinoamérica. Buenos días a toda la comunidad internacional, a toda la gente del reino, a toda la gente maravillosa que se levantó esta mañana para celebrar, para adorar. Una mañana más de resurrección, una mañana más de esperanza, una mañana más de expectativa, una mañana más de expectación. La verdad es que todos los hogares de los justos a esta hora de la mañana tienen expectación, tienen expectativa, tienen, ay Dios mío, tienen esperanza, tienen deseos de ver cosas tremendas ocurriendo en nuestra vida. Y eso es tremendo. Esta mañana es una mañana de mucha revelación, es una mañana de mucha expansión, es una mañana de alegría para nosotros celebrar las grandes manifestaciones del reino de Dios. Somos una generación ya llena de mucha revelación. Estamos obligados a tener revelación. Estamos obligados a caminar en revelación. Estamos obligados a pelear, ¿verdad?, por nuestras vidas, a pelear por nuestro futuro, a pelear por nuestras familias, nuestras casas, entendiendo que vivimos en una era de engaño. Vivimos en una era de trampa y de mentira. Vivimos en una era maliciosa. Vivimos en una era donde todo es, o casi todo es mentira, casi todo es trampa, casi todo es malicia. Por eso necesitamos el reino de Dios. Bienvenidos a todos los que están llegando. Si por favor pudieran compartir el en vivo, sería espectacular. Necesitamos compartir el en vivo esta mañana para poder llegar a varios hogares, a diferentes hogares con el reino. Esta mañana queremos hablar de humanismo. Lo tremendo que es humanismo. Creo que una de las bestias más dañinas y más asesinas en nuestra historia es el humanismo. Creo que el causante de los desastres atmosféricos, de los desastres ya entonces políticos, de los desastres financieros, de los desastres religiosos, los desastres en toda la dominación es humanismo. Tenemos muchos entes que trabajan para humanismo directamente. La ONU. La ONU es una de las matrices de humanismo. La OEA es otra matriz de humanismo, ¿ya? Y luego todos sus amigos, la izquierda, la derecha, las políticas internacionales, la banca mundial, son aliados de humanismo. Humanismo pervertido. También religión es otra matriz de humanismo. La religión, la maldita esa, la maldita religión, ya sea evangélica o católica, la ruina esa, es otra matriz de humanismo. Y humanismo ha gobernado en todos los entes políticos, todos los entes administrativos, los entes científicos, los entes, sobre todo humanismo gobierna en el alma mater. El alma mater es una de las matrices que utiliza humanismo. O sea, las universidades están plagadas de socialismo, plagadas de comunismo, plagadas de francmasonería y de masonería, plagadas de ocultismo, plagadas de filosofía oculta. Todo esto es humanismo. Y la iglesia del Cordero está entonces oprimida, porque hay un sector y un equipo que pertenece a la iglesia del reino. La iglesia que se revela, la iglesia que rompe, la iglesia que establece el gobierno de Dios sobre la tierra, ¿ya? Esta iglesia está oprimida porque tenemos muchos vándalos evangélicos, tenemos muchos vándalos apostólicos, tenemos muchos vándalos proféticos, tenemos muchos entonces patrocinadores con iglesias grandes, con iglesias que son más un club, ¿verdad?, del té, un club del café, son más tertulias del domingo. Tenemos muchas iglesias evangélicas que son tertulias del domingo, y con este tipo de tertulias y este tipo de mensajes estúpidos, ignorantes, baratos y ruines, no vamos a poder golpear y no vamos a poder avanzar, ya como tenemos que hacerlo para que el reino de Dios pueda avanzar y pueda crecer sin limitantes. Entonces necesitamos un equipo comprometido. Un equipo comprometido.
un equipo metido, y entonces un equipo que va a atacar a humanismo de frente. Humanismo es pervertido, trabaja con lástima, trabaja con, entonces, ¿verdad? Bueno, sí, la lástima es la herramienta principal de humanismo. Es hipócrita, es traicionero, odia, ama a su manera, ama lo que le da beneficios a su vientre y odia también a lo que no beneficia a su vientre. Entonces, si estás de mi corriente y de mi lado, somos amigos y puedo ayudarte. El juez está coludido, el político está coludido, el presidente está coludido, está amarrado. Solamente tiene una fachada con un saco y una corbata, pero está vendido al sistema. Es un corrupto corruptor, es un pervertido hijo de las tinieblas, parido por el mismo infierno. Entonces estos demonios están operando la tierra, operando los territorios, comandando, gobernando, porque humanismo es perverso. Porque humanismo es hipócrita, porque humanismo es mentiroso, porque humanismo entonces trabaja para el bienestar del hombre, porque humanismo le da la mano al que le conviene y empuja al hoyo al que no le conviene. Humanismo ha gobernado nuestras instituciones, humanismo ha gobernado nuestras ciudades, humanismo ha gobernado nuestras iglesias locales, humanismo gobierna en todos los entes de la patria, de los pueblos, de las ciudades. Humanismo es el pervertido y el culpable de tanto desastre. Humanismo tiene que ser juzgado y será juzgado. Porque humanismo es pervertido, es una herramienta diabólica, es una herramienta que utiliza las tinieblas. Al que tiene que ser liberado se le tiene lástima. Pobrecito, nació así, pobrecito. Hay que entenderlo, hay que entenderla. Eso hace humanismo. Humanismo ataca a los padres cuando quieren corregir a sus niños. Los papás quieren corregir a sus niños entonces para que no entren a la droga, para que no entren a la prostitución, para que no entren a las cosas erradas. Pero la policía, que es hija de humanismo y que trabaja con humanismo, la OEA, los derechos humanos, que es otro perverso, maldito, asesino, ruin, pervertido, malicioso. Los derechos humanos son la peor escoria de la tierra, son los demonios más violentos, mentirosos, hipócritas, abusadores, asesinos, que han atacado entonces a la tierra, que han maldecido a la tierra con tanta hipocresía y tanta mentira. Y viene humanismo entonces trabajando con los derechos humanos, trabajando con la ONU, trabajando con la OEA, trabajando con la policía, a meter preso al papá que corrige a su hijo. Porque ellos tienen la solución para ayudarle a los hijos. Ellos tienen la solución para proteger a los hijos, y los papás no tienen por qué corregir a sus hijos. Además, el niño no hay que maltratarlo, no hay que pegarle, no hay que disciplinarlo, porque los niños hay que respetarlos. Entonces humanismo viene con todas sus mentiras para destruir a una generación que adolece de liberación, que adolece de restauración, que adolece. Por eso necesitamos urgentemente atacar a humanismo de frente. Entonces, a la hora de disciplinar a los hijos, la policía viene a meter preso al papá y a decirle que a los niños no se les maltrata, que a los niños no se les corrige así, que a los niños hay que hablarles, sentarse con ellos y decirles, ¿verdad? Que no, pues que no lo hagan así, ¿verdad? Porque no es así. Pero cuando ese muchacho cumpla los 18 años y se ponga a vender droga en la esquina del barrio, o viole a la vecinita del barrio, o cometa algún delito grave, automáticamente viene la patrulla de la policía, los mismos maliciosos, desgraciados, oprimidos, presos y endemoniados,
que quisieron meter preso al papá por corregir el niño, ahora les importa un pepino la historia, les importa una guayaba lo que va a sufrir esa mamá o ese papá. Llevan a ese muchacho a la cárcel. Lo van a meter preso por muchos años, y más si entra la media o los medios, ¿cómo se llaman estos? Los periódicos y los periodistas, que son otros hipócritas, hijos del mismo infierno. Entonces, cuando entran estos diablos y mediatizan todo, aquel muchacho se va preso. Aquel muchacho lo condenan por 20, 30 años, pero cuando era la hora de corregirlo, cuando era la hora de ayudarle, ellos mismos operaron con lástima. La lástima es un demonio y es una herramienta de humanismo. La lástima es una maldición. No podemos operar con lástima cuando es hora de ser firmes. La lástima se usa para los esclavos. La conmiseración se usa para los esclavos. Pero la disciplina, la firmeza, la corrección se usa para los reyes. Nosotros fuimos llamados para levantar a una generación de reyes, a una generación de gobierno, a una generación de firmeza. Nuestros candidatos presidenciales y nuestros presidentes son ratas y son diablos escogidos por el pueblo, porque el pueblo está oprimido, porque el pueblo fue formado para tener lástima, el pueblo fue formado para estar preso, el pueblo fue formado para ser ignorante. Pero si tuviéramos un pueblo formado, un pueblo educado, un pueblo liberado, entonces no tendríamos este problema que estamos teniendo en Latinoamérica, en Iberoamérica, en el mundo. Las naciones sufren porque hay mucha corrupción. Ya lo vio el profeta Ageo, ya lo vieron los profetas menores, ya lo vio el profeta Elías, ya lo vieron los grandes hombres de la Biblia. Vieron este desorden y lo gritaron y lo hablaron, pero no hubo una generación que lo escuchara, porque había mucho humanismo. Porque el humanismo es este pervertido que oprime. Es que no puede levantar el niño en la mañana a hacer su tarea o a bañarse o entonces a limpiar la casa, porque pobrecito, está estudiando mucho. Pobrecito mi niño, pobrecita mi niña. Hay que dejarlo dormir un poco, hay que dejarlo descansar. El niño se levanta a las 11, se levanta a la 1, se levanta a las 3 de la tarde. Pobrecito. ¿Será que papá está pensando en el futuro de ese muchacho? ¿Será que papá está formando un hijo banana, una hija banana? ¿Será que papá se da cuenta que vivimos en un territorio salvaje? ¿Es que papá ya se dio cuenta que vivimos en un territorio pervertido? ¿Es que papá ya se dio cuenta que vivimos en un territorio donde el que es más fuerte puede vivir y subsistir? En un territorio salvaje donde no se respeta la dignidad, donde no se respeta el nombre, donde no se respetan los principios, donde no se respeta lo bueno, donde no se respeta a Dios. ¿Será que papá ya se dio cuenta que tiene que entrenar a su hijo, que tiene que ser firme con su hijo, que tiene que ser firme con su hija, que tiene que tener firmeza? ¿O será que papá es otro hijo de humanismo, que tiene lástima? La mayoría de los papás no corrigen a los hijos porque tienen un amante o porque están haciendo las cosas mal por allá. Entonces se quieren lavar la conciencia tratando bien a los hijos, dándole cariño a los hijos, dándole amor a los hijos. No son confrontativos, no son formadores, no son liberadores, porque la conciencia les dice que lo están haciendo todo mal, porque están enredados, porque caminan con el Tour de Francia, les gusta hacer el tour, tienen la gracia de la serpiente con su astucia pervertida. Por eso les duele el corazón venir y hablarle fuerte al niño, porque saben que están presos, oprimidos y haciendo todo mal. Entonces operan con una lástima, con una conmiseración, lavándose la conciencia, para no entonces formar aquel hijo que ahora es un niño,
limpio, que ahora es puro, que ahora es limpio, pero que si no lo corregimos y lo ayudamos, estaremos alimentando un monstruo, estaremos alimentando una carga, una maldición, un tropezadero, un muro, una desgracia social, una maldición para la tierra. Y nosotros no podemos hacer eso. Necesitamos formar una generación que no ama humanismo, que no quiere a humanismo, que lo rechaza, que lo golpea, que lo maldice, que lo escupe, que lo odia. Necesitamos odiar a humanismo con todas las fuerzas de nuestra vida. Necesitamos rechazar a humanismo, despreciar a humanismo para que no haga tanto daño a la tierra, para que no haga tanto daño a la sociedad, para que no haga tanto daño a la nación. Entonces tenemos a humanismo operando. Pero aquí tenemos historias bíblicas hermosas. Tenemos entonces a un hombre de Dios como Salomón, que llegó un momento donde una loca tuvo a su hijo y se acostó en el niño y lo mató. Entonces la loca le robó el niño a la vecina, ¿verdad? Y dijo, bueno, el muerto se lo doy a ella y el vivo lo agarro yo. Muy inteligente, ¿no? Muy viva, muy astuta. Ella mató el bebé, se acostó encima del bebé, lo mató, y la vecina, tremenda, ¿no? La vecina tenía su bebé. Vamos a leer la historia que me parece sorprendente. Primera de Reyes, capítulo 3. Tremendo. Verso 25, creo que es el asunto. Pero dice el 16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, ¿por qué sus entrañas se le conmovieron por su hijo? Y dijo, ay, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Humanismo dice, wow, qué desalmado es el rey. ¿Cómo van a partir el niño? Aquí vienen los derechos humanos, perversos, maliciosos, diablos, feos, horrorosos, asesinos, culpables del desastre planetario. Los derechos humanos son los culpables de tanto dolor en la tierra. Malditos, miserables, ruines, asesinos, pervertidos, fuera de nuestra vida y de nuestro camino. Tremendo. No vayan a matar al niño, pobrecito. Como el rey dice que hay que cortarlo por la mitad. No, esto no puede pasar. Sin embargo, fue la estrategia para descubrir dónde estaba la mentira. Fue la estrategia para descubrir dónde estaba la maldad. Fue la estrategia para descubrir dónde estaba la mentira. Que el Señor nuestro Dios nos dé hombres así, gobernantes así, gobernantes tremendos, que si hay que meter el tanque a la universidad, mételo.
Que si en la universidad hay socialismo, comunismo y están matando a la gente y están obligando a los muchachos con ideologías pervertidas de hechicería, de ocultismo, de filosofía y de cosas raras, el presidente tiene que mandar a parar eso. Manda las tanquetas, rompe las paredes, rompe los muros y saca a esos demonios de ahí y libera a los hijos, libera a esta generación. Ay, no, vienen los derechos humanos, viene el otro, no hagan eso, porque entonces ¿qué va a pasar? Va a morir el uno, va a morir el otro, ¿qué va a pasar? Humanismo pervertido. Y entonces la cizaña va creciendo. Y entonces el odio va creciendo. Y entonces va creciendo la mentira. Porque no hay un hombre que se atreva a romper el muro. Porque no hay un hombre que se atreva a sacar al bandido. Porque es que mira, hermano, que yo quiero que lo entienda. Lo que es a bala tiene que ser alineado. Lo que tiene que ser arreglado con bala, que se arregle con bala. Lo que tiene que ser arreglado con flores, que se arregle con flores. Lo que tiene que ser arreglado con perfumes, que se arregle con perfumes. Lo que tiene que ser arreglado con cárcel, que se arregle con cárcel. Lo que tiene que ser arreglado con Dios, que se arregle con Dios. Pero el humanismo está asustado. Humanismo es pervertido. Humanismo es mentiroso. Humanismo es asesino. Humanismo es perverso. Humanismo es malo. Entonces es importante que entendamos claramente que en el reino de Dios lo que tiene que vivir, vivirá. Y lo que tiene que morir, morirá. Ese es el reino de Dios. Y en el reino de Dios aún muchos justos van a perecer. Eso es así. Cuando hay guerra, los justos también mueren. Eso es normal. Porque si entonces tienes cáncer en un pie o cáncer en una mano, es normal que te corten el pie. Es normal que te corten la mano. Porque si no se va a expandir por todo el cuerpo. Hay que cortar la mano. Hay que cortar el pie. Entonces en una guerra van a morir justos. Claro que van a morir. Porque es normal que en la redada se vayan los justos. Pero alguien tiene que frenar el asunto. Alguien tiene que parar este desorden. Alguien tiene que haber un líder que se pare en la brecha y diga: el que tiene que morir, que muera, y el que tiene que vivir, que viva. Punto. Pero esto, entonces, humanismo es pervertido, humanismo es perverso, humanismo es malo, humanismo es ruin. Por eso entonces la tierra perece. Por eso la tierra perece. Necesitamos entender el reino de Dios y comprender que en el reino de Dios tenemos que someternos al rey. O nos sometemos al rey o estamos fuera del camino. O nos sometemos al rey o estamos fuera de tiempo. O nos sometemos al reino de Dios. O entonces vendrá la desgracia, vendrá la ruina, vendrá el terremoto, vendrá el hambre, vendrá la destrucción. Necesitamos volvernos al altar. El Señor está diciendo, ¿verdad?, que nos volvamos a Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, y traeré libertad y traeré bendición. Cuánto desastre tenemos en nuestras naciones. Cuánto desastre tenemos en la tierra. Y todo esto está pasando, ¿por qué? Alguien que me diga por qué está pasando esto. Todo esto está pasando porque no tenemos líderes probos. No tenemos líderes decentes. No tenemos líderes políticos que podamos escuchar. No hay un líder donde el pueblo pueda escuchar, porque están llenos de perversión, están llenos de robo, están llenos de mentira, están llenos de maldad. Entonces necesitamos romper al espíritu de humanismo. El espíritu de humanismo, que es lástima, conmiseración, odio, venganza, revancha, trampa, mentira. Todo eso es humanismo. Y nosotros como un equipo de reino tenemos que denunciar estos demonios, arrancarlos de nuestro camino, sacarlos de nuestra vida, para poder tener resultados poderosos y resultados gloriosos en nuestra vida. Es tremendo. Hay una historia hermosa que también me toca el corazón. Génesis capítulo 21. Vemos aquí a Génesis capítulo 21, cómo estos eventos bíblicos destruyen a humanismo. Estos eventos bíblicos arremeten contra humanismo. Arremeten. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Era Génesis 21, estamos equivocados, discúlpenme. Génesis capítulo 21. Visitó el Eterno a Sara,
como había dicho, e hizo el Eterno con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Mira, en el tiempo que el Eterno le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara aquel hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, y Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Y a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac, perdón. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo. Ojo, leas el verso 10. Lo que Sara le dijo: por tanto dijo Abraham Sara: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Pero el humanismo quiso gobernar aquí, el humanismo quiso tocar, porque el humanismo toca sentimientos, el humanismo toca emociones, el humanismo da lástima, conmiseración, el humanismo oprime, y Abraham el humanismo lo quiso atacar. Ay no, ¿cómo es posible que ella me diga que saque a mi hijo? Y si yo lo amo, es mi hijo. Pero estaba hablando la esposa. Estaba hablando la esposa, estaba hablando la madre de Isaac, estaba hablando la legalidad. Cuando la legalidad habla, lo demás, aunque sea duro, tiene que ser exterminado. Cuando lo legal se presenta, lo ilegal tiene que desaparecer. Aunque con esto haya dolor, aunque con esto haya luto, aunque con esto haya tristeza, aunque con esto haya decepción, lo ilegal tiene que ser descubierto, lo ilegal tiene que ser juzgado, lo ilegal tiene que ser corrido, lo ilegal tiene que ser rechazado, lo ilegal tiene que ser destruido, y solamente debe de permanecer lo legal, santo, fuerte. Verso 10. Por tanto dijo a Abraham, Génesis 21:10, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho, verso 11, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Humanismo estaba ahí. Entonces dijo el Eterno a Abraham: no te parezca grave. No, aleluya. El Eterno le habló a Abraham y le dijo: no te parezca grave. No te alarmes con lo que tu mujer te ha dicho. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te asustas? Es normal. El hijo de la querida, el hijo de la esclava tiene que salir. Y tu hijo, el hijo de tu esposa, el hijo legal, el hijo correcto, se tiene que quedar. ¡Viva Shené! No importa que el otro salga y se muera de hambre y llore y sufra y le duela. Ese no es problema mío. Yo soy la mamá de mi hijo y voy a pelear por él y por su herencia. Ese es mi hijo, el otro no me interesa. Eso, wow, qué tremendo. Llamen los derechos humanos, llamen la ONU, llamen al otro. ¿Qué es esto? Esto no es así. Pobrecito el niño, pobrecito el otro, pobrecito el otro. Humanismo es pervertido, porque es ilegal, porque es perverso, porque es hipócrita, porque no gobierna con legalidad, porque lo que él decide que viva, vive, pero lo que él decida que muere, muere. El humanismo es tan pervertido que apoya al que le conviene y le da la espalda al que no le conviene, al que no le conviene. Entonces humanismo es pervertido. Humanismo es entonces las vísceras de un corazón torcido. Humanismo son las vísceras de una sangre torcida. Humanismo son las vísceras de huesos torcidos, de una generación perversa, de una generación que utiliza la lástima para dominar, para destruir, para controlar, para acabar
con generaciones. Jamás trates a tus hijos con lástima. Jamás trates a tus hijos con conmiseración, porque no son esclavos, son reyes. Trátalos como reyes. Sé firme con ellos. Fórmalos, disciplínalos, dirígelos, enséñalos a gobernar la tierra. Enséñalos a pelear con garras. Enséñalos a luchar y a pelear y a destruir el poder de la serpiente. Fuerte. Entonces, verso 12, el Eterno dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ahora, tremendo Abraham, porque aunque le dolió en la parte humana de su humanismo tremendo, él obedeció. Benditos los que obedecen aunque duela. Benditos los que son obedientes aunque duela. Cuántas órdenes te va a dar el Eterno. Cuántas cosas has vivido en tu vida y las vas a hacer por obediencia aunque duela. Porque la obediencia hiere a humanismo. La obediencia destruye a humanismo. La obediencia acaba con humanismo. La obediencia no discute. La obediencia obedece, la obediencia actúa, la obediencia es llave de los exitosos, la obediencia es llave de los grandes, la obediencia es llave de los guerreros, la obediencia es llave de los santos. Tremendo, poderoso. Esto no termina ahí. El humanismo quiere acabar con generaciones. El humanismo quiere acabar con nuestras casas, con nuestros hijos. Y por humanismo no corregimos al muchacho. Y después vemos que se casa y la mujer lo trata como hijo y lo humilla y lo pisa. Porque cuando tú operas con humanismo, agarras los testículos de tu hijo y los aprietas. Y lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú como madre operas con humanismo y con lástima, agarras los testículos de tus hijos y los aprietas y los destripas. Cuando tú operas con humanismo, agarras la vagina de tu hija y la aprietas y la cavas y la picas y matas sus generaciones. Pero cuando tú operas con revelación, aunque te duela y aunque sea duro, lo levantas temprano, lo formas, le enseñas a caminar, le enseñas a comer, le enseñas a hablar, le enseñas a actuar. Eres firme con ella, eres firme con él, aunque te duela, aunque sea duro, aunque sea difícil, pero sabes que estás entrenando un rey que comandará la tierra, un rey que tiene que pelear con garras, porque este territorio es salvaje, es perverso y es malo. Tremendo. Pero vamos más allá. Mateo capítulo 25, verso 24. Mateo capítulo 25, verso 24. Tremendo. Mateo capítulo 25, verso 24. Tremendo. Pero vamos a irnos al 14. Vamos a leer esta palabra tremenda que rompe a humanismo, que rompe los estándares de humanismo, que rompe los hilos conectores de humanismo, que rompe la hipocresía de humanismo. Porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que lo había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué golpe más duro para humanismo, qué golpe más duro para humanismo. Al que tiene aún lo que tiene, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y se le será dado al que tiene. ¡Wow! Eso no funciona en humanismo. Eso no funciona con los derechos humanos. Deberíamos de darle ese versículo a humanismo, a los derechos humanos, a la OEA, a la mentira de este sistema perverso que apoya lo que le conviene y rechaza lo que no le conviene, que usa la ayuda social para crear esclavos y no para formar hijos libres. La ayuda social no debe tener el cometido de crear esclavos que extienden la mano, porque cuando un rey extiende la mano, la extiende para dar, pero cuando un esclavo la extiende la mano, la extiende para pedir. Este sistema ha creado esclavos. Este sistema da apoyo, da Coca-Cola, quiere dar la casa, quiere dar lo otro, para destruir a los hijos, para maldecirlos, para acabarlos. No necesitamos ayuda social, necesitamos cultura de trabajo, cultura de activación, cultura de emprendimiento, cultura de gobierno, cultura de crecimiento. No necesitamos que nos den bonos tontos, perversos, maliciosos. Lo que necesitamos es que hayan fuentes de trabajo, que creen empresas, que venga la inversión, que hayan oportunidades de trabajo o préstamos para las empresas o préstamos para el crecimiento, que no nos den nada de gratis, porque lo que es gratis esclaviza, lo que es gratis atonta, bloquea, maldice, destruye. Necesitamos construir una generación sólida, una generación fuerte, una generación entendida para poder ver el reino de Dios operando. No más humanismo en la tierra. Necesitamos, vean ustedes esta historia tremenda. Aquel tuvo miedo y escondió el talento. Humanismo es tacañería. Por eso cuando no hay ofrenda es porque hay humanismo. El humanismo critica la ofrenda, el humanismo critica el diezmo, el humanismo critica la adoración, el humanismo critica la liberación, el humanismo critica el orden, el humanismo critica los principios, el humanismo es pervertido y se rebela contra Dios. El humanismo le dice a Dios: ¿quién eres tú? El humanismo le echa la culpa a Dios porque el pájaro se murió, el humanismo le echa la culpa a Dios porque el bosque se quemó, el humanismo le echa la culpa a Dios porque el hijo se murió, el humanismo le echa la culpa a Dios porque el abuelo se murió, el humanismo le echa la culpa a Dios porque hay niños con hambre en la calle, el humanismo le da beso a los gatos, el humanismo le da beso a los perros, el humanismo humaniza el planeta, el humanismo está acabando con la tierra, el humanismo es pervertido, es maldito, es asesino, es ruin. Necesitamos una generación entendida, una generación profética, una generación guerrera, una generación adoradora, una generación que se para en la brecha para destruir las tinieblas. Necesitamos el reino de Dios operando con poder. Necesitamos el reino de Dios creciendo. Necesitamos el reino de Dios moviéndose en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Necesitamos el reino de Dios operando con justicia, operando con autoridad, operando con poder. Humanismo nos ha hecho mucho daño. Humanismo nos ha esclavizado. Humanismo hace a los hombres débiles.
Humanismo hace al hombre débil. Humanismo esclaviza. Humanismo forma entonces el feminismo. Humanismo forma el machismo. Todo ese machismo corrupto que gobierna la tierra es producto de humanismo. Son los culpables del machismo, son la ONU y los derechos humanos. Los culpables del machismo son entonces humanismo, es el culpable del machismo, es el culpable del feminismo, esos feminicidios, ese asesinato de mujeres, el culpable es la ONU, el culpable son los derechos humanos, el culpable es humanismo. Todo este desorden y esta corrupción deberían meter presos a los de la ONU, meter presos a los de humanismo, meter presos a los derechos humanos, meter presos a los creadores de tanta mentira, de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tanta traición, que nos han hecho tanto daño, que nos han acabado con una sociedad que perdió el respeto a Dios, que perdió el respeto al reino, que perdió el respeto a la palabra. Tremendo. Por eso necesitamos una generación profética, una generación diferente, una generación de gobierno, una generación de autoridad, una generación llena del Espíritu Santo. Entonces todo este desorden de izquierda o de derecha, toda esta patraña de las tinieblas, toda esta mentira. Yo escuché la conferencia esta donde el presidente de Bolivia dice que está en democracia. Democracia. Cuando acá la democracia es oprimir, cuando acá la democracia es meter a la cárcel, cuando acá la democracia es humillar, destruir, cuando acá la democracia es tanta porquería, tanta basura, tanta miércoles, tanta desgracia, tanto atontamiento. Necesitamos libertad y el reino de Dios es la única solución para que la tierra sea restaurada. Y nosotros los líderes cristianos, ya se acabó eso de andar apoyando líderes políticos, ya se acabó eso de andar apoyando gente mentirosa. Necesitamos entonces que se levanten justos que gobiernen con autoridad, justos que gobiernen con gobierno, justos que gobiernen con Dios, justos que se levanten en autoridad. Tanta mentira y tanta hipocresía. ¿Cuántas veces han utilizado al pastor, al profeta, al apóstol para hacer sus grandes campañas? ¿Cuántas veces han utilizado la palabra pueblo? A mí no me venga con mates que todos estos de la izquierda son unos demonios, todos estos de la izquierda son unos diablos, diciendo que van a... No es que yo esté en contra de la izquierda y yo avale la derecha, no, porque son otros diablos también, pero son más diablos los de la izquierda, porque utilizan la palabra pueblo, utilizan la palabra pueblo estos miserables para engañar, para trampear, para robar. Sacaron a Dios del escenario y trajeron la miércoles a la tierra. Son unos asesinos, maliciosos, diablos, entrampadores, ruines, que quieren maldecir la tierra. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos allá y no nos digan, ay hermanito, nada. Nada, son unos diablos de la izquierda. Todos esos socialistas, comunistas son diablos, asesinos de generaciones, miserables, ruines, desgraciados. No pueden gobernar nuestra tierra, fuera de la tierra, en el nombre del Mesías. Nosotros tenemos que ser una generación que rompe el humanismo, que rompe la mentira, que rompe la traición, que rompe, ¿qué utilizar el pueblo? No hablen del pueblo, ni la izquierda ni la derecha. Dejen de estar hablando del pueblo, hablen de sus diablos y digan que quieren robar, pero no usen al pueblo, no utilicen el término pueblo. Mentirosos, hipócritas, tramperos, fuera de la tierra en el nombre de Jesucristo. Y nosotros, hijos del reino, tenemos que abrir el entendimiento y atacar al humanismo de frente. No podemos estar oprimidos, no podemos estar presos, tenemos que ser fuertes contra los demonios para acabarlos y sacarlos de nuestra tierra. Gracias, Padre, por tu reino. Yo bendigo a toda Iberoamérica, Latinoamérica, a una generación que abre los ojos, que abre los oídos, una generación de entendimiento, una generación de gobierno, una generación de justicia, una generación de autoridad, una generación que no la detiene nadie. El Eterno nos bendiga esta mañana. Yo quería traer este aporte de humanismo para que usted pueda ir abriendo los ojos y entendiendo cómo opera humanismo y qué hace humanismo y qué está haciendo humanismo, ¿verdad? Es muy bueno que usted tenga conocimiento de lo que hace humanismo, de cómo opera humanismo, de cuáles son sus herramientas, de cuáles son sus estrategias y cómo el reino de Dios le da un golpe a humanismo. ¿Qué dice humanismo? Porque Sara le pidió a Abraham sacar a su hijo. ¿Qué dice humanismo? Porque el Mesías dijo que al que no tiene hay que quitarle lo que tiene y hay que dárselo al que tiene para que tenga más. ¿Qué dice humanismo?
¿O qué dicen los derechos humanos? Porque el rey agarra a un niño y lo corta por la mitad y lo va a cortar y se lo va a dar acá. ¿Qué dice humanismo? El reino de Dios le da un revés fuerte a humanismo. El reino de Dios desafía la mentira, desafía la lástima, desafía las tinieblas. El reino de Dios es tremendo. Allá vinieron unos hombres quejándose. ¿Cómo es posible que yo trabajé todo el día y aquel trabajó todo el día y tú nos pagas el mismo salario? En el reino de Dios la justicia se hace conforme al corazón de Dios y no conforme a los argumentos de los hombres. En el reino de Dios opera la justicia de Dios. Por eso el sistema no quiere a Dios, porque Dios sí es correcto, Dios sí es moral, Dios sí es justo y Dios sí es santo. Entonces, señores, humanismo tiene que salir. Humanismo tiene que ser quebrado. Humanismo tiene que soltar a esta generación. Por favor, compártale en vivo. Por favor, compártale en vivo. Y si usted tiene tarjeta de crédito y puede pagar, ¿verdad?, para hacer que este mensaje circule por todo el Facebook, pues hágalo siempre. No se quede ahí. Hay que patrocinar el reino con plata. Hay que sembrar, denle like, compártalo, mándelo por todos lados para que el humanismo sea confrontado y los entendidos entendamos que no nos van a meter los dedos en los ojos, que no nos van a meter los dedos en la boca, que somos una generación de reino, una generación de gobierno, una generación de justicia, una generación de autoridad, que el reino de Dios tiene que avanzar con poder. Que el Eterno les bendiga. Un besito para todos. Tengan una mañana linda. Feliz domingo de resurrección. Feliz tiempo profético. Feliz tiempo bendito. Que el Eterno les bendiga. Besitos a todos y muchas gracias.